Buenos días, hoy estamos en Bordón. Hemos aparcado justo a la entrada para no meternos en el pueblo, al lado de lo que son la báscula municipal. ¿Y por qué hemos venido a este pueblecito de aquí, del Maestrazgo turulense, para visitar la Virgen de la Carrasca del siglo XII? Bordón es un municipio español de la provincia de Teruel, en Aragón, situado en la comarca del Maestrazgo, situado a unos 828 metros de altura. Mirad dónde está el campo de fútbol, justo en la puerta de la iglesia. Notas a tener en cuenta. Hay un teléfono en la entrada, llamar al teléfono, porque resulta que tienen que venir una persona y la abre. Entonces yo he llamado y hasta las 12 por ahí, pues esta señora no va a estar por aquí. Así que hay que esperar un poquito. Mientras vamos a pasear por este pueblo. De origen probablemente cartaginés, a finales del siglo XII los templarios lo incorporaron a la encomienda de Castillote. Pues esta iglesia está construida en honor a la Virgen de la Carrasca, que es esta, es de estilo gótico y barroco, es de origen templario del siglo XIII, la iglesia. Lo que pasa que entre los siglos XVII y XVIII se realizaron ampliaciones y modificaciones en sustitución de la original, que probablemente el techo fuese de madera. La nave ahora consta de 6 tramos por medio de arcos o cajones en arco apuntado, cabecera plana y torre a los pies de la nave. Se cubre con bóveda de cañón apuntado. La fachada sur conserva una cornisa de canecillos en forma de bocel pertenecientes a la fábrica gótica, que queda encajada ahora en el muro de ampliación barroca. En 2002 fue bien catalogado de interés cultural. También se abrieron capillas con cupulines con linterna, menos la del tercer tramo, que es la de Santa Lucía y el Pantocrátor, que va cubierta con bóveda de crucería de nervios y capiteles historiados. Es la que más relevancia tiene de toda la iglesia. Todo el interior presenta una profusa decoración pictórica fechada en 1719, o sea que las pinturas son del 18. La viga decorada que hay ahí en el fondo fue restaurada por la Fundación Blasco de Alagón de Valencia en 2007. Se trata de tres trozos de madera muy antiguos que estaban sujetando ahí detrás del altar alguna pared. Vieron que llevaba pinturas y las llevaron a esta fundación y han plasmado lo que han visto en las viejas, en las antiguas, lo han plasmado en la de abajo. Ya ves que está más colorida y todo eso. No son dibujos templarios, son posteriores. Muchos dicen que están en la Catedral de Teruel. Los templarios gobernaron unos 100 años, de 1212 a 1312. En octubre de 1307 la orden cayó víctima de la lucha del poder entre Felipe IV de Francia y el papado. La ambición y el fanatismo de este monarca instigó un oscuro proceso que se saldó con la disolución del temple. Algunos fueron a la hoguera tachándolos de herejes e idólatras. Bueno, pues ya sabrás que le debían mucho, bueno, sí. Él debía mucho a los templarios y entonces decide desacreditarlos tanto como para hacerlos desaparecer. Aquí, los de aquí se acogieron a otras órdenes religiosas militares como la de los hospitalarios o sanjuanistas. Luego pasaron a ser caballeros de la Cruz de Malta. Todo esto estaba lleno de árboles y carrascas, y esto es lo que se cuenta de cómo un pastor en aquellos tiempos vio en el hueco de una carrasca una luz divina, se acercó y vio la imagen de una señora. El pastor corrió a decírselo a los priores y junto con los frailes y la demás gente la llevan en procesión a Castellote, que era donde los templarios vivían. Pero ¿qué pasa? Que para asombro de todos, al otro día la Virgen se vuelve a su carrasca. Y es entonces, de acuerdo con los que por aquí estaban y los templarios, deciden hacerle una ermita y una hospedería al lado, para los que fuesen a rezar y venerar a la Virgen, pues tuvieran donde descansar, comer y ver. Los historiadores cuentan que donde está la Virgen, esa ventana, detrás había otra ventanita que cuando los equinoccios o cambios de estación, dice que entraba la luz del sol y entonces harían algún rito con los templarios. Pues trajeron este retablo, que es de madera, es como estilo barroco, ¿verdad? En 1736, lo trajeron, dicen que de Morella. Lo que pasa que lo del fondo pues sería igual que lo que queda en las orillas, que cuando la guerra civil todo lo destrozaron, todo lo que olía incienso, pergamino, hasta la Virgen, que era de los templarios, desapareció. Y de allí está, ¿de dónde ha salido? Pues esta,
una chica que después de la guerra pues se fue a Barcelona, pues como todos, a ganarse sus perras, pues les explicó a sus señores lo que había pasado y decidieron, y ella les contó cómo era su virgen, y decidieron regalarle una, o regalarnos una, lo más parecida a la que ella les contó. Y también los candelabros de forja. Estos señores se llamaban los señores Flo, y la plaza llegó a llamarse Plaza de los Señores Flo en honor a estos señores que devolvieron la Virgen a Bordón. Luego, después de la guerra hicieron este, que es de alabastro, y el Gran Cristo crucificado pues también lo pusieron pues hará unos 50 años o por ahí. Que alguien se encargó de guardarla. La encontraron eso hace unos 50 años envuelta en papeles por arriba por algún cuarto, y decidieron restaurarla hace menos, hace unos 15 años. Ya ves que la cabecita del niño parece más actual, más reluciente. Luego el brazo de la Virgen pues también parece de otro material. Habría estado policromada porque ahí delante del manto se ve en verde y anaranjado. Luego pues tiene unos rasgos muy austeros, como ves, pero han venido varios sacerdotes y han visto que estaba entre nubes y querubines, con lo cual el que talló esta virgen o esta talla la hizo para que fuese una virgen. También me han contado que posiblemente sea del siglo XVI tal como está construida, así hacia arriba, hacia arriba. Ha traído santos, este San Antonio Abad, no sé quién lo traería, pero tienen mucha fe aquí, como todos más o menos se han dedicado a los animales. Luego Santa Bárbara, pues la regaló una señora que se llamaba Bárbara, en honor a su nombre. La Virgen del Pilar también la regaló una chica del pueblo que tiene mucha devoción a la Virgen del Pilar, y el mantón, pues hijos de Bordón, que viven en Zaragoza. Este San Blas, está la capilla de San Blas, que también la regalaron de una gente que vive en Galicia, que tenían un pariente Blas y le quisieron hacer un homenaje y nos trajeron el San Blas. Luego esta es la capilla que más relevancia tiene, es la capilla de Santa Lucía y el Pantocrátor. El Pantocrátor está ahí en la clave y Santa Lucía puede que sea la que está en perpendicular al Pantocrátor en la cruz, porque lleva la hoja esta y el platito que es esta es Santa Lucía en la raíz. Estos símbolos, porque es el portal con el burrito y el buey que contiene policromía, y luego el arcángel San Gabriel comunicándole a la Virgen que va a ser madre, San José de medio cuerpo hay un jarrón con flores que simboliza la pureza de la Virgen, y el niño que se le han puesto por la altura del oído, porque para que la gente que viera estos labrados o estos ¿cómo le llaman? Pues que viera lo que ocurrió, ¿no? Que el ángel le habló y ella pues lo escucha, posiblemente pues por el oído. Tenemos la adoración a los Reyes Magos con la estrella, que también he leído que simboliza la felicidad por los siglos venideros. Después esta capilla tiene su historia. Esta capilla la compraron unos señores acaudalados que se llamaba Juan Pérez Dusón y Toda Falcó por 10.000 sueldos de aquella época. Y el capellán tenía que hacerles misa diariamente o perpetuidad, si no les ponían una multa de 4 ducados. También mandaron poner una reja aquí, donde hay vestigios de ella. Y el escudo familiar. Te he dicho que le abrieron en 1399. ¿Y eso? Siglo XIV. Eso ya a lo mejor era eso, para dejar las cosas porque a esta gente el capellán les tenía que hacer misa diariamente, y a lo mejor es... qué ruido, los templarios que salen. Te lo estoy contando. ¿Y eso? Aquí quisieron ser enterrados esta familia. ¿Estos señores? Sí, es que te lo estaba contando, pero te has ido alarmando. Mandaron poner una reja que desde el siglo XIV pues aún está los vestigios de los agujeros donde estaba, y también el escudo familiar que está arriba. Esto negrito posiblemente sería de las velas que le ponían a estos. Estos señores también quisieron ser enterrados aquí, pero hace unos años vino alguien que tenía curiosidad, y como hay una anilla muy guapa, pues si no hubiera habido anilla, pues quizás no hubieran levantado las losas. Pero como había una anilla muy guapa ahí para estirar, pues levantaron y sacaron bastantes esqueletos petrificados ya. Pero ¿Sí?
¿Pero los dejaron otra vez ahí o No, se los los llevaron? pusieron en un saquico y los llevaron al cementerio. Entonces, pues las mensulas estas de las esquinas quizás fuesen los rostros de esta familia o de esta pareja, Juan Pere Usón y Toda Falcó, que fueron los que compraron la capilla. Esta familia, a lo mejor, pues claro, serían ganaderos y ahí tienes un perrito, ahí, escondido. Ah, es cierto. Algunos se los digo, otros no. Luego pues está la Santa Lucía, María Magdalena, San Nicolás y Santiago. Y la del mosaico este de colorines, que esto lo hicieron en el 2011, un señor de Luco, pues es la Virgen de la Araña. La capilla de la Virgen de la Araña está muy deteriorada, pero nos permite ver motivos florales y en las 4 esquinas los 4 evangelistas con libros en sus manos. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. San Mateo es el hombre con alas que resalta la humanidad del Hijo de Dios. San Marcos es el león, símbolo de fuerza, realeza y coraje. San Lucas es el toro, animal de labor, tranquilo y humilde. Y San Juan es el águila que ve el mundo desde la altura. Ahora una reproducción de la que era, de la antigua, que era una talla pequeña de unos 40 o 50 centímetros, era de alabastro, de pan de oro, era una talla muy bonita. Y se llamaba de la araña porque en los pies tenía labrada una tela de araña, una mariposa atrapada y una araña del tamaño de un garbanzo. Como veis en este rombo de ahí, pues el rombo, que está en la tormenta, pues esa era la Virgen de la Araña. Y entonces pues la gente que vivía o que vivió en aquellos tiempos, al verla entre tormentas, pues que venían todos del pueblo con mucha devoción, le rezaban un rosario, la subían al esconjuradero, que es una ventana que da a los campos, y la tormenta se volvía agua buena o se iba hacia los pueblos de debajo. Los de los pueblos de debajo, como ya sabían el ritual que llevaban en bordón, decían, ya habrán sacado la Virgen, que nos viene a nosotros. O sea, que ya sabían que si sacaban la Virgen se iba la tormenta para abajo. Ahora tenemos esta talla, que la trajeron también, me parece que de Barcelona, hicieron mucha fiesta al traer otra vez la Virgen de la Araña, que iba a simbolizar. Le pusieron una mariposa, ya la araña ya no la tiene. Y la sacamos en procesión el día 15 de agosto con un rosario de farolillos la noche. O sea que la original no está ya. No, cuentan que se la llevaron unos milicianos. Bueno, Pena. a mí no me... Bueno, dice tú di que se la llevaron. Pero hay gente que me ha contado que hasta vieron una tarde lluviosa que vieron pasar a unos milicianos que la llevaban. Y cuando la guerra, pues las capillas eran pesebre para los caballos, porque aquí pues ya no se hacía culto, entraban los caballos y todo. Luego en la pila bautismal ahí bebían, porque es así honda. Ahí había un órgano muy grande, que el agujero ese era para el fuelle del órgano, pero cuando en la guerra pues no les gustaba la música y lo destrozaron. Y las piezas de metal las usaban para hacer munición. La del sol, y que la del sol, la faja esta del sol y la que hemos mirado, que encontró el pastor a la Virgen, son como motivos más católicos, más religiosos. Sin embargo, las dos del medio, pues ya son unos dibujos así como más raros, ¿no? Los cancerberos, las ventanas abiertas, las cruces esas que les dicen que si son las cruces del diablo, las notas del diablo, no sé qué. Son Iker Jiménez. Y después ahí donde ves las dos caras, también que dicen que si es el bien y el mal, yo no sé, pero sí que donde están, las pones así, esas dos y son simétricas, o sea, que lo que hay en una está en la otra. Luego esta capilla es la que más antigua puede que sea, porque ya ves que es diferente a toda la iglesia. Tiene la cruz templaria, igual formaba parte del convento, que cuando se fueron los monjes, pues se quedó, digamos, esto la iglesia y eso parte del convento. Y después los curas, como ya no vivían aquí, eso la vendieron a un particular y ahora puso a obrar la casa y le han salido unos arcos que si entras a esa casa, a esa entrada, parece que entres pues a un convento. Que le ha quedado una entrada muy curiosa, vamos. Ahí tienes hay mucha energía porque han venido templarios y gente que tiene péndulos de esos de mirar las energías y eso. Te estoy buscando una foto.
Ese santo es San Miguel, el que lucha con el demonio, y lo regalamos entre unas cuantas del pueblo, incluida yo, que ya vivía en este pueblo. Se ve esto, que también, no sé quién les daría también permiso para picar ahí, y unas chicas que fueron a restaurar las pinturas del rollo de una ermita, pues picaron aquí. Espera que te pondré pero bueno, para que veas lo que hay. Luego te pongo la luz para que lo veas ahí. Es como un bíceps, esto es como una mano, que lleva como un ramo de flores, y esto puede que sea el manto de una virgen o algo. Me contaba un vecino mío que era pequeño después de la guerra, que subían a la gente aquí a colletas con un rascador y les rascaban las caras. Igual que los apóstoles estos, y también les han hecho la cirugía porque también les darían ahí. Pues nos vamos ya de Bordón, de ver su iglesia de la Virgen de la Carrasca. La verdad es que es una auténtica pasada. Muchas gracias a Rosy, que nos ha dado las explicaciones, y desde luego tienen una auténtica capilla Sixtina aquí. Siempre se me olvida, si te ha gustado recuerda darle a like y suscríbete para ver historias como esta. En la ermita del rollo, que las chicas esas fueron a restaurarlos y... ¿Todos esos dibujos? Sí, y aún hay alguno más. ¿Y dónde los tengo? Pero toda esta gente que va a restaurarlo, ¿son gente acreditada o va y ven el dibujo y lo pintan ellos No conforme? sé, alguno que les dio permiso. Un apunte, la visita a la iglesia de la Virgen de la Carrasca vale 1,50.